una cosa es que yo sea y otra cosa es lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, el Señor ha estado hablándonos precisamente de esto en las últimas transmisiones de Reforma Apostólica, y mire, hermano, ha sido una bendición muy gloriosa de parte del Señor el poder recibir esa palabra y esa revelación, y lo que el Señor nos ha estado hablando en las reformas seguidas al Congreso de agosto, ¿verdad? El Señor nos ha estado hablando de la forma en la que Él nos escogió, la forma en la que Él nos llamó, en la forma en la que Él nos justificó, en la forma en la que Él nos ha santificado y la forma en la que nos ha glorificado. Mire, como cuerpo de Cristo, para que cumplamos con su propósito, ¿verdad? No crea usted que Él nos está dejando así de bien chaineaditos para no hacer nada, ¿verdad? O para seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Sino que el Señor nos ha llamado, el Señor nos conoció, dice la Escritura, ¿verdad? Y para eso le voy a pedir que por favor busque Romanos capítulo 8. Qué raro se oye esto, este asunto. Se oye algo marciano, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. 8:28 dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa con ellos? Mire, hermano, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 29 dice, porque a los que antes que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero el versículo 30, que es el que vamos a estar meditando en esta noche, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, dice, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, dice, glorificó, ¿verdad? Mire qué extremo, ¿verdad? Qué extremo es el Señor y qué forma tan determinada, porque mire, todo lo que nosotros podemos leer aquí en estos textos, en estos versículos, nos demuestra de manera tangible esa determinación y esa abnegación de amor, ¿verdad? Porque esto no lo hizo Él porque no tenía nada que hacer o porque se le ocurrió, ¿verdad? Simplemente aquí está expresando el Señor la soberanía, está expresando en su soberanía ese amor exagerado hacia nosotros, ¿verdad? Hacia la creación, hacia todos aquellos nacidos de nuevo, que ahora les está diciendo, nos está diciendo que no solo nos hizo nacer de nuevo, sino que ahora también nos está pasando por todo ese proceso, pero para que nosotros hagamos las cosas conforme al propósito y al diseño que Él ha establecido. O sea que primero dice la Escritura que Él nos conoció, ¿verdad? Dice que Él nos predestinó, o sea, Él estableció todo lo que Él tenía determinado para nosotros, ¿verdad? Lo estableció Él ahí, dice, nos predestinó, pero luego dice también nos llamó. Mire, algunas personas cuando hablamos de entregarse a Cristo, ahora dicen, no, yo voy a aceptar al Señor, ¿verdad? Pero la Escritura ya nos dejó claro que no es que nosotros lo estemos aceptando a Él, ¿verdad? Dice que Él es el que nos ha llamado, ¿verdad? No soy yo, aunque yo piense que fui yo la que vine a este lugar, aunque ustedes piensen o crean que fueron ustedes los que decidieron estar aquí, no, ¿verdad? Es que la Escritura dice que fue Él el que primero nos predestinó, ¿verdad? Nos conoció, nos vio, ¿verdad? En su creación, vio a cada uno de ustedes, y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo, verdad? Si cuando el Señor creó el mundo, eso fue hace miles de años, ¿y cómo es eso que ahí me vio a mí? Pues sí, ahí nos vio a todos, ¿verdad? Ahí estaba todo, chequeando todo lo que Él había constituido, y ahí nos vio, ahí nos conoció, ahí nos predestinó para que cumpliéramos el diseño que Él había trazado para la humanidad, pero también ahí nos llamó, ¿verdad? El hecho que nosotros estemos hoy en este lugar, ¿verdad? El hecho que hoy nosotros hayamos nacido de servirle al Señor, que ahora le glorifiquemos como a Dios, ¿verdad? Eso no es casualidad, ni es que yo lo haya decidido, ¿verdad? Es que mire tan buena que soy yo para tomar decisiones, ¿verdad? Tomo unas decisiones, mire, de primera, ¿verdad? Gracias. Y por eso decidí servirle al Señor, no, ¿verdad?
Fue Él el que nos llamó. Es Él en su beneplácito, en su amor, ¿verdad? El que nos llamó para que nosotros cumpliéramos ese plan. Pero también dice que nos llamó y también nos justificó, ¿verdad? Mire qué maravilloso el Señor. Él nos justificó. No fuimos nosotros los que le buscamos, ¿verdad? Fíjese que la escritura en Juan 15:16 dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Pero ¿para qué nos eligió? Para que demos fruto, ¿verdad? Y nuestro fruto, ¿qué? Permanezca, dice la palabra, ¿verdad? O sea, Él fue el que nos eligió a nosotros. Él fue el que puso su dedo, el que puso su plan y se estableció que nosotros hoy le sirviéramos, ¿verdad? Ahí nos conoció el Señor. Pero fíjese que aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Roma le está haciendo esa aclaración, ¿verdad? Aquí le está haciendo esa aclaración el apóstol Pablo, porque la iglesia de Roma se había envanecido en su razonamiento, ¿verdad? Ellos dicen que estaban envanecidos en su razonamiento, o sea, ellos estaban pensando que ellos servían a Dios y estaban ahí con Él y en Él y pertenecían y habían nacido de nuevo, porque era una iglesia nacida de nuevo, pero ellos creían que todo lo hacían porque ellos eran los que producían, los que provocaban, los que hacían, los que funcionaban, ¿verdad? Mas sin embargo, aquí el apóstol les corrige y les dice, no es que no fueron ustedes los que le eligieron a Él, ¿verdad? Sino fue Él el que hizo esa obra redentora en la cruz del Calvario, ¿verdad? Fue Cristo a través de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, que ahora les ha dado la oportunidad de ser redimidos del pecado, ¿verdad? De ser ¿qué? De ser justificados, ¿verdad? Que no es algo ¿qué? Tan simple y tan sencillo, ¿verdad? Como algunas veces nosotros lo entendíamos. Ahora, pero el apóstol corrige a la iglesia de Roma y la ubica, ¿verdad? En el lugar correcto y le dice, no, es que no, ustedes no están, ¿qué? No están glorificándole como a Dios, ¿verdad? Una cosa es glorificar a Dios y otra cosa es glorificarlo como a Dios. Porque podemos glorificar a Dios, pero si no vivimos, si no expresamos lo que en su voluntad está establecido, entonces no estamos glorificándole como a Dios, ¿verdad? Porque podemos adorarle, pero no podemos obedecerle, ¿verdad? No podemos, o podemos hacer las cosas no de acuerdo a lo que Él está demandando, fuera de diseño, ¿verdad? Entonces la iglesia de Roma no estaba adorándole a Él como a Dios, ¿verdad? Como al único. Por eso dice el apóstol Pablo, no le adoran como a Dios, como al único, como al rey, como al dueño, ¿verdad? Al dueño de todo, como cantábamos hace un rato, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Entonces debemos de glorificarle como Dios, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo, de nuestra vida, del tiempo, de todo lo que hacemos y de lo que tenemos, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo ubica a la iglesia de Roma y le dice que es necesario que ellos se den cuenta que el Señor primero que hizo con ellos, dice que Él los predestinó, el Señor luego los llama y ahora los está justificando. Y por eso dice que todo aquel que aunque ya esté aquí pero no ha creído en Cristo, en esa obra redentora de Cristo en la cruz, entonces está fuera de ese plan y de ese diseño. Dice que tiene esa naturaleza pecaminosa, no ha sido redimido, no ha sido justificado, ¿verdad? El Señor no lo ha justificado, Él no ha sido justificado porque todavía está esa naturaleza, esa genética de pecado en Él. Y esa naturaleza, esa genética de pecado es la que nos separa. Por eso es que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, están lejos del Señor, están fuera de su diseño, están fuera del plan. Ah, pero si el Señor ya nos está diciendo en la Escritura, y mire, eso es lo hermoso del Padre, porque Él está hablando aquí, pero está hablando como algo que ya fue hecho. Si leemos de nuevo el versículo 30, dice, y a los que predestinó, y luego dice, los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Qué entiende usted o en qué tiempo entiende usted lo que lee acá? En algo que ya pasó, ¿verdad? En algo que ya sucedió, o sea, ya el Señor hizo esta obra, o sea, eso ya fue hecho. Los que hoy estamos acá ya entendemos que ya no es imposible cuando nos hablan acerca de perfección, acerca de santidad, acerca de ¿qué?
de expresar a Cristo, ¿verdad? Eso ya no es algo imposible para nosotros, porque sabemos que a través de la naturaleza que hemos recibido de parte de Cristo, ahora nosotros podemos vivir y ser santos, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir, dice la Escritura, ¿verdad? Ahora también nosotros somos santos, ahora también vivimos en esa santidad, porque eso ya fue hecho, ¿verdad? Esa genética ya fue impuesta y es la que nos hace vivir de acuerdo a la vida y al plan, al diseño que el Señor ya trazó para nosotros, ¿verdad? Como iglesia de Cristo que debemos de hacerlo. Entonces tenemos que ahora ya esa determinación, ahora ya sabemos que Él nos ha visto, nos ha conocido, que Él nos llamó, que Él nos justificó. Dice que Él nos conoció también, nos predestinó, pero ahora vamos a hablar acerca de la justificación. Fíjese que la justificación, pudiéramos nosotros entenderlo en varios términos, pero yo escribí exactamente lo que oí de lo que significa justificación según la Escritura. Y dice que la palabra justificación es la libertad de la maldición de la ley. Cuando nosotros nacimos de nuevo y entonces creímos en el Señor y creímos a su palabra, entonces se cumplió con nosotros lo que dice Romanos 8:30. Él nos predestinó, Él nos llamó y ahora en el nuevo nacimiento nos justifica. Y entonces, ¿qué es justificarnos? Dice que justificarnos no es alguien que pone una excusa por algo que no hizo, ¿verdad? Cuando hablamos de justificación, bueno, tengo que dar una justificación por la razón por la que no trabajé hoy, ¿verdad? Por ejemplo, no me presenté a trabajar hoy, ¿verdad? O me voy a justificarla, o voy a dar la razón por la cual no hice determinada asignación o alguna responsabilidad que yo tenía. Pero cuando hablamos o cuando leemos la Escritura y vemos lo que realmente significa la palabra justificación a la luz de la palabra, dice que es la libertad de la maldición de la ley. Pues nosotros, según lo que dice la palabra, estábamos muertos en esa ley, pero a través de Cristo y esa justificación, dice que ahora Él nos libertó de ahí, nos sacó de ahí. Dice que nos libertó. ¿De qué manera? Dice que Él nos libertó del régimen del pecado. Fíjese, qué hermoso, ¿verdad? Él nos sacó de todo eso en lo que estábamos, pues había un acta, según lo dice la Escritura, había un acta de los decretos, ¿verdad? Había un escrito que nos acusaba y ahí estaba anotado todo lo que hacíamos. Y mira, algunos pudiéramos decir, no hombre, y créame que cuando yo escuchaba toda esta reforma, recordé muchos años atrás, ¿verdad? Cuando recién yo me entregué al Señor, yo recuerdo que en ese tiempo acostumbraban que todo el que recién se convertía y lo bautizaban, justo cuando venía después de bautizarse le daban el tiempo para que diera su testimonio, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes pasó por lo mismo, ¿verdad? Pero después de bautizarse le daban a uno el tiempo. Y yo me recuerdo que cuando yo me bauticé y nos dieron la misma cosa, nos dieron el tiempo a cada uno. Y yo me recuerdo que los primeros hermanos que dieron su testimonio empezaron, ¿verdad? No, que yo era aquí, que yo era borracho, que yo era no sé qué, con vicios y con un montón de dar su testimonio de todo lo que eran, ¿verdad? Y yo ahí parada esperando que me llegara el turno de hablar, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a decir, verdad? Si yo no fui borracha, ¿verdad? Yo nunca fumé, ¿verdad? Y jamás anduve, ¿haciendo qué otra cosa? Vicios o en parrandas, ¿verdad? Y no sé qué tantas cosas hace el mundo, ¿verdad? O sea, nunca anduve haciendo cosas, por lo menos fuera del orden, según mi opinión, según mi justificación, ¿verdad? Pero la Escritura dice que no es nuestra justicia la que nos traslada al reino, sino que nos justifica es Cristo, ¿verdad? Entonces, mira, yo le daba mi testimonio. Yo me recuerdo que yo, mientras esperaba que me dieran el tiempo, yo decía, pero ¿qué voy a decir yo? Santo Dios. Y mira, yo estaba temblando, no de los nervios porque me iba a tocar hablar, sino que de los nervios de qué iba a decir si yo no tenía nada malo que decir según mi opinión, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando me dieron el tiempo, lo único que hice fue, Dios les bendiga, hermanos, y me alegro de que hoy me bauticé, ¿verdad? Y ya me fui a sentar. Y yo decía, Dios mío, pero ¿será que yo tendría que haber sido más mala de lo que era, verdad? Para tener algo que decir, ¿verdad?
pero ahora entiendo que no es únicamente eso, ¿verdad? Sino que es la herencia de pecado que recibimos de Adán y Eva, ¿verdad? Es la herencia de pecado, es esa genética de pecado. O sea, aunque yo no fumé antes de entregarle mi vida a Cristo, aunque yo no fui borracha antes de entregarle mi vida a Cristo, ¿verdad? Aunque yo no hice, ¿qué? ¿Pecado de qué? No sé qué tanto, hay más cosas, ¿verdad? Mire, no es únicamente eso, ¿verdad? Sino que es simple y sencillamente el hecho de haber nacido, ¿verdad? De haber venido a este mundo, que nosotros ya traemos esa naturaleza de pecado. Pues la Escritura dice que por un hombre entró ¿qué al mundo? Entró el pecado al mundo, ¿verdad? Pero también por un hombre la redención, ¿verdad? Y el perdón de los pecados. Entonces, el simple hecho de haber nacido a mí me constituía ¿en qué? En una separada de la gloria del Señor, en una destituida de la gloria del Padre. O sea, yo necesitaba nacer de nuevo para ser justificada por mi Señor, y que esa ley que estaba en contra mía ahora fuera deshecha, y ahora el Señor me justificara, me rescatara y ahora me incluyera para hacer el diseño. Entonces ahora dice que fuimos justificados en el Señor. Por Cristo hemos sido justificados. Por Cristo ahora estamos libres de esa maldición del pecado, ¿verdad? O sea, eso es cosa, mira hermano, para que nosotros hasta hagamos fiesta y quememos cohetes, ¿verdad? Ahora ya no tenemos esa maldición de pecado sobre nosotros, ¿verdad? Ahora somos libres. ¿Sabe cuál es el detalle? Que una cosa es que el Señor nos haya justificado y nos haya hecho libres de esa maldición de la ley, pero otra cosa es que nosotros sigamos siendo esclavos, ¿verdad? Que nosotros por voluntad sigamos siendo esclavos. Y eso dice la Escritura, ¿verdad? Que algunos ya fueron rescatados, ya el Señor los sacó, ya el Señor nos hizo libres, pero ahora ellos siguen, dice, en ese espíritu de esclavitud. Si el espíritu que recibimos del Padre, mire, ese es el espíritu de libertad, el que ahora clama, dice, Abba Padre, porque ahora somos hijos, ¿verdad? Ahora ya no somos pecadores destituidos, ahora el hecho de haber nacido de nuevo nos hizo hijos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? O sea, más justificado que eso, ya no, hermano, ya no hay, ¿verdad? Definitivamente ya no. Entonces dice que ahora nosotros somos libres, pero no solo somos libres para ¿qué? Para celebrar que somos libres, ¿verdad? Ahora yo soy libre, y como algunas personas cuando cometen algún delito y los encierran, ¿verdad?, en una cárcel, y de repente cuando salen otra vez vuelven a cometer otro delito. ¿Y qué pasa con ellos? Otra vez en una cárcel, ¿verdad?, en una prisión. No, ¿verdad? El Señor nos ha libertado no para reincidir o para seguir siendo oprimidos, ¿verdad? Nos libertó para cumplir un propósito, ¿verdad? Para cumplir un diseño, para que ahora nosotros expresemos al Padre, porque ahora también nos dijo que tiene un propósito para nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros alcancemos la imagen de Cristo, ¿verdad? Y por eso es que yo les decía al principio, algunas personas siguen creyendo que es imposible que la imagen de Cristo sea establecida en nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida. Hombres, si somos hombres, ¿verdad?, o mujeres encerrando a todos, ¿verdad? Hombres, sí. Pero ¿cómo va a ser eso que nosotros vamos a copiar, a imitarlo, ¿verdad?, a ser como Cristo, ¿verdad?, o a ser coherederos o hermanos de Cristo? No es que lo pensemos, es que la Escritura lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, ni modo, se va a cumplir. Así como la palabra se ha cumplido lo de Romanos 8:30, ¿verdad? Así como se ha cumplido toda la Escritura, pues Él dijo que nos justificó, Él dijo que nos llamó, que nos predestinó. Mire, y si Él dice que ya lo hizo, es porque así es, ¿verdad? O sea, no hay vuelta de hoja, no hay para otro lado, ¿verdad? En Romanos 8, versículos 20 y 21, busquemos. Ahí atrásito lo puede encontrar. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del Espíritu, dice,
que la sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí podemos encontrar nosotros la razón, o podemos encontrar nosotros el propósito para el cual el Señor nos justificó. Nos hemos sacado la lotería, ¿verdad? ¿Sabe para qué nos justificó el Señor? Para libertar a la humanidad, ¿verdad? Para libertar a la creación. Por eso es que si leemos versículos antes, dice que la naturaleza, toda la creación que está haciendo, está gimiendo. Dice, ¿por qué? Por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero no hijos de Dios que ya fueron justificados y ahora se están sintiendo esclavos, ¿verdad? Si leemos adelantito en el versículo 15, siempre el 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿verdad? O sea que esta manifestación o esta creación que está diciendo el Señor aquí en el versículo 20, no está esperando a los justificados miedosos, ¿verdad? A los que ya están justificados pero se sienten como esclavos aún, ¿verdad? No está esperando. Mire, yo no creo que, por ejemplo, hablando de una nación, cuando usted ve, por lo menos en la tele, ¿verdad? Usted ve que una nación se está enfrentando contra otro. ¿A quiénes son a los que envían a enfrentarse, verdad? Soldados preparados, ¿verdad? Gente que está formada para que vaya a hacer el trabajo, ¿verdad? De enfrentarse a un enemigo. Pero ¿a quiénes son a los que llaman por lo regular? Son hombres, ¿verdad? Y hombres valientes. ¿Y por qué es que las mujeres y los niños los apartan, verdad? Porque es a las personas que tienen la capacidad de hacerlo. Ahora el Señor nos dice en su palabra que Él ya nos hizo, ¿qué? Completos en Él, ¿verdad? Ahora estamos completos en el Señor. Ahora estamos justificados de esa ley, de esa maldición. Ya no somos esclavos. Pero mire la iglesia de Roma cómo estaba. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, dice, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice, por el cual, ¿qué? Clamamos, dice, Abba, Padre, ¿verdad? O sea, ya no es que el Señor nos justificó solamente para que tengamos el nombre de justificados, ¿verdad? No, nos justificó para que hagamos el trabajo de llevar a la creación a esa gloria en la que nosotros ahora estamos, ¿verdad? Por eso es necesario que entendamos que fuimos, ¿qué? Fuimos vistos, el Señor nos conoció, el Señor nos llamó, el Señor nos justificó, pero más adelantito vamos a ver que también nos ha glorificado, ¿verdad? Que también nos ha dado su gloria. ¿Pero para qué? No para que la tengamos guardada ahí en una cajita que nadie la mire, ¿verdad? Como cuando usted compra un par de zapatos y los guarda ahí y todo el tiempo anda viéndose y ahí que no se vayan a ensuciar, ¿verdad? Y si se le ensucian ahí los limpia para que no, ¿verdad? No es para que lo tenga guardado ahí adentro del ropero, no es para que lo vivamos, ¿verdad? Para que lo expresemos, pero también para que vayamos a libertar a esta creación y para que la traslademos a la gloria en la que el Señor nos ha puesto a nosotros, ¿verdad? A que le demos esa gloria que hemos recibido de parte del Señor. Por eso es que necesitamos entender cuando la Escritura habla acerca de ese, dice espíritu de adopción. Fíjese que no habla de alguien como nosotros conocemos una adopción, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por adoptar? Bueno, alguien no tiene niños o no tiene hijos o quiere más hijos y adopta a alguien, no tiene su genética, pero sí tiene su nombre, ¿verdad? O sea, sí lleva su apellido. Esa es una adopción para nosotros. Pero la Escritura aquí no se está refiriendo a esa adopción, porque entonces nosotros no seríamos o no tendríamos derecho a ser coherederos con Cristo, a ser hermanos de Cristo y tampoco tendríamos la genética, ¿verdad? Pero aquí la palabra o la Escritura, cuando habla acerca de adopción o de espíritu de adopción, está hablando de esa declaración del Padre hacia nosotros para declararnos ahora a nosotros completos en Él. Para declararnos, para autorizarnos, ¿para qué? Para dar a conocer. Usted ha leído en la Escritura cuando Jesús fue bautizado y saliendo luego de ser bautizado, ¿qué pasó? Dice que el Padre, ¿qué hizo? Este es mi Hijo amado, ¿en quién? En quien tengo yo complacencia, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hizo ahí? A eso se refiere, ¿verdad? En ese momento el Señor le da ese visto bueno, le da esa legalización para que él ya vaya. ¿Por qué? Porque ya llevaba su genética, ¿verdad? Cuando la Escritura habla de la palabra de adoptar o de adopción, está hablando también, como la Escritura nos enseña en Gálatas, acerca de que cuando el heredero es niño, dice, no puede todavía tomar decisiones de la herencia, ¿verdad? Dice que necesita a un adulto para que le lleve, para que le mantenga y le administre todos sus bienes. Pero cuando el heredero, ¿qué? Es hombre, ¿verdad? Entonces ahora es que él es declarado como, ¿qué? Como capaz para poder administrar los bienes que tiene. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Dice que cuando Él nos justifica, entonces nos da ese espíritu de adopción, nos da esa declaración de que ahora nosotros somos capaces de poder hacer y de poder administrar y de poder llevar su gloria y de poder ir a transformar y de poder ir a establecer su reino y de poder hacer todas las cosas conforme el diseño que Él ha establecido para nosotros como iglesia. Eso también es parte de que nosotros somos justificados. Dice que la adopción es el acto correcto donde se le da legitimidad al nacido de nuevo para hacer conforme al propósito. Mire qué maravilloso. Es como un sello, una declaración, ¿verdad? De parte del Señor para que nosotros hagamos las cosas conforme al propósito que el Señor nos ha demandado. Ese es el espíritu de adopción, ¿verdad? Ahora vemos que también, dice el Señor, nos glorificó. Y eso es lo último que vamos a ver. En Romanos capítulo 8 siempre, el versículo 23, vamos a leerlo. Dice, y no solo ella, o sea, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, dice el apóstol, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice que una cosa es tener un cuerpo redimido, o sea, un cuerpo justificado o santificado, y otra cosa dice que es tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Hemos estado hablando o escuchando, si usted está al pendiente de lo que el Señor está hablando en las prédicas de la sede central y en Reforma, en congresos, y ahora que fue el primer día de reunión de cuerpo ministerial, el Señor ha estado dando directrices y ha estado hablando de para qué nos ha llamado, ¿verdad? Incluso el día domingo estuvimos aprendiendo y recibiendo una palabra poderosa donde todo lo que está escrito en esto no es una opción, ¿verdad? No es algo que nos están contando como una historia, sino que es algo, y miren, Hechos nosotros nos podemos dar cuenta de cómo los discípulos tomaban la escritura, pero para vivirla y para cumplirla, ¿verdad? Para ellos esto escrito era ley, era un mandato que tenía que hacerse, y cuando ellos estaban en la obra del Señor, buscaban en la escritura respecto de cómo tenían que tomar las decisiones, qué era lo que tenían que hacer, ¿verdad? No se iban a preguntarle a otro qué pensaba de cómo lo debían de hacer, sino que todo lo hacían conforme a lo que está escrito. Pero eso no era solo para la iglesia de Hechos, ¿verdad? Eso también es para nosotros, porque tanto ellos como nosotros pues necesitamos, y somos nacidos de nuevo, entonces necesitamos estar sujetos a lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Entonces dice que debemos también de entender que la misma gloria que Jesús recibió del Padre, Él no se la quedó solo para sí, porque por eso declara la misma gloria que Él le dio a Él. ¿Qué hizo Jesús con esa gloria? Yo se las he dado, dice Jesús, ¿verdad? Para que ellos sean, ¿qué? Mire, hermano, qué maravilloso, ¿verdad? O sea que ahora no solo fuimos vistos, conocidos del Señor, también fuimos llamados, ahora fuimos justificados, y por último dice que el Señor, ¿qué hizo? Nos glorificó, ¿verdad? Para que ahora completo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo le sirvamos al Señor. O sea que nuestro cuerpo también es parte del servicio en la obra, ¿verdad? También, mire, hermano, por eso en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paso santifique, ¿verdad? Busque
Primera Tesalonicenses 5:23, por favor, y me lo lee rapidito. Y con eso concluimos. Algunos se emocionaron ahorita. Es que hay mucho frío, ¿verdad? Hoy sí los entiendo porque yo también tengo frío. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Se recuerda usted o ha leído en la Escritura? Dice, cuando Jesús fue tocado por aquella mujer y ella fue sana. ¿Qué tocó? ¿Será que esa mujer tocó el alma de Jesús? No, ¿verdad? Fue el cuerpo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo fue que Jesús dice? No, es que poder, ¿verdad? Virtud salió de mí. Pero si ella no tocó el espíritu de Jesús, ¿verdad? Ella no tocó el alma, ella tocó el cuerpo de él. Y más sin embargo, ese cuerpo tenía la gloria del Padre, ¿verdad? Por eso es que dice aquí, espíritu, alma y cuerpo. O sea, nosotros hemos sido glorificados, hemos recibido la gloria del Padre. Mire, en nuestro espíritu tenemos la gloria, ¿verdad? Nuestra alma tiene la gloria y nuestro cuerpo también, ¿verdad? O sea, hemos sido llenos de Él, hemos sido, mire, completamente llenos de su Espíritu Santo, de su gloria, ¿verdad? Por eso es que la razón cuando usted lee en la Escritura acerca del profeta que murió, ¿verdad? Y lo fueron a enterrar y ahí estaban ya los huesitos ya, ¿verdad? De repente alguien muere y ¿qué pasó? Lo van a enterrar, pero vieron que ya el enemigo venía cerca y solo medio cavaron un hoyo y echaron ahí el muerto y no se dan cuenta que el cadáver de este muerto tocó los huesos del que, mire, ¿y qué había en esos huesos? Había unción, ¿verdad? Había gloria. ¿Y qué pasó con el recién muerto? Resucitó, ¿verdad? ¿Qué entonces dónde está la gloria? No está únicamente en una parte, ¿verdad? Es que solo hemos sido medio glorificados, ¿verdad? No, es que Él ya nos dio su gloria, ¿verdad? Pero no nos la dio únicamente para que la guardemos, ¿verdad? Y nos apechuguemos la gloria, ¿verdad? Sino que nos la dio para que la expresemos. Por eso es que vemos a Jesús haciendo milagros, ¿verdad? Sanando enfermos. Mire, gente que no tenía manos le puso la mano, ¿verdad? Gente que tenía problemas para caminar o que no caminaba, caminaron, ¿verdad? Gente con lepra, mire, la enfermedad de la lepra era terrible, ¿verdad? La gente literalmente se derretía viva, ¿verdad? Pero Jesús los sanó, ¿verdad? Y los limpió de esa enfermedad. Vemos a Jesús haciendo que los ciegos vieran, ¿verdad? O sea, mire, haciendo que los muertos resucitaran, ¿verdad? Y aunque Marta dijera, pero es de 4 días, ¿verdad? ¿Se imagina usted cómo puede estar un cuerpo siendo ya muerto de 4 días? Nunca he tenido eso de ver eso, ¿verdad? Y tampoco lo voy a ver. Pero se puede imaginar usted cómo puede estar un cadáver de 4 días de muerto, ¿verdad? Ya estaba descomponiéndose, ¿verdad? Ya no había rastro de vida en ese cuerpo. O sea, ya estaba desarmándose todo por completo. Mas sin embargo Jesús, con la gloria que el Padre le dio y que también nos la dio a nosotros, fue y resucitó a ese muerto de 4 días, ¿verdad? Y mire lo más glorioso de todo esto, hermanos, y con esto concluyo. La Escritura dice que las mismas cosas que Jesús hizo, nosotros las haremos, ¿verdad? Pero hay una partecita muy importante. Dice, y aún mayores. O sea que el resucitar muertos ya está, ¿verdad? Por eso también la Escritura dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, es las que tiene preparadas para quienes, para los que le aman, dice la Escritura, ¿verdad? Mire qué maravilloso. O sea que para que nosotros hagamos las cosas mayores, para que nosotros hagamos las cosas nunca antes vistas, porque eso dice la Escritura que ojo no vio, para que nosotros hagamos las cosas que nadie ha oído, ¿verdad? Mire, que nadie ha deseado, pero nosotros las vamos a hacer. Necesitamos entender que ya fuimos vistos, fuimos conocidos por el Señor, fuimos predestinados por el Padre, fuimos llamados por el Padre, fuimos justificados por Él y ahora tenemos su gloria para hacer esas cosas mayores de las que la Escritura habla, ¿verdad?
Yo no le puedo decir a usted qué cosas son las que vamos a hacer, porque pues si la Escritura dice que nadie las ha visto, entonces es algo que nadie sabe qué pasa, pero pasarán, pero las haremos, porque las haremos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Amén. Pero serán hechas, ¿por qué? Porque será el Espíritu, porque será la gloria que recibimos de parte del Señor, la que nos hará hacer las cosas y cumplir el plan, el propósito del Señor conforme al diseño que Él ha establecido, ¿verdad? Mire, así de fácil, hermano. Está fácil, ¿verdad? Yo creo que sí está fácil. Lo único que tenemos que hacer es entender, ya fuimos justificados, ¿verdad? Y ahora fuimos glorificados por el Señor para hacer esas cosas mayores. Amén. Así es que póngase de pie un momento, oramos para finalizar. Y no sé si hay algún anuncio. Bueno, si no, oramos al Señor. Si mañana tenemos normal nuestro discipulado, para todos los grupos, ¿verdad? Véngase mañana al discipulado, hermano, de 7 a 8, de 8 a 9. Nuestro pastor y su esposa se encuentran en la reunión de cuerpo ministerial, ¿verdad? Entonces, me imagino que ya mañana están por aquí, ¿no? O el viernes, mañana. Entonces, ya mañana están por acá en la noche de plano, ¿verdad? Entonces, vamos a orar al Señor y luego, si no le dio tiempo de saludarse cuando vino, salúdese ahorita que se está yendo, ¿verdad? No se vaya a ir corriendo, yo creo que está lloviendo, así es que le va a dar tiempo para abrazar a todos, ¿verdad? Y hasta que deje de llover, deje de abrazar a los hermanos, ¿verdad? Aleluya. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar en este lugar para poder adorar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor eterno, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Pero más gracias te damos, Señor, porque hoy hemos entendido, mi Dios eterno, que tú nos has conocido, Señor, que tú nos has predestinado, que tú nos llamaste, oh Dios, pero no nos llamaste, nos justificaste y nos glorificaste, Padre, para quedarnos como estamos, para sentirnos esclavos, Padre, una vez más, sino para ser libres y para libertar, Señor, a la creación con la gloria que nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre y te exaltamos por esa gloria, Señor, que nos has dado, por ese acto, Señor, esa redención maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos tu nombre, te exaltamos porque tú te mereces toda gloria, tú te mereces toda honra, Señor. Vivimos para adorarte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Salúdese, por favor, no se vaya a ir corriendo.